Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas. Muy bien, pues aquí estamos un día más, que parece ser que a los integrantes de Tu Dinero Nunca Duerme siempre os meto en embolados importantes. Y hoy Sí, te digo, bueno, voy a ver si meto en un embolado a Manuel y bueno, pues oye, muchísimas gracias por estar aquí hoy con los locos. Así pues encantado que de estar con vosotros, como siempre. pues magnífico. Yo a lo que quería hoy hablar contigo, porque además en algún otro programa, en alguna ocasión, te he escuchado hablando con otros locos hablar de esto, y es hablar sobre una cosa que, claro, sería como tener, podemos decir, una bola de cristal, ¿no? Pero sí que es bueno saber, pues en este caso, cuál sería tu opinión. Y es si tú crees que se está hablando todo el rato de crisis por aquí, crisis por allá, colapso de los bancos, que si los bancos están en crisis, la deuda, etcétera. Bueno, lo primero de todo. ¿Tú crees que, primero, estamos en crisis? Y si es así, ¿la crisis ha pasado ya o lo peor está por llegar? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es cierto que se habla muchísimo de crisis, pero la situación en estos momentos es de crecimiento económico y con inflación. Hoy por hoy no se puede hablar de crisis económica en el sentido estricto, es decir, de una recesión económica con destrucción de empleo y con quiebras masivas e impagos sustanciales por parte del sector privado o el sector público. Esta crisis o esta situación, mejor dicho, poco o nada tiene que ver con otras crisis financieras y económicas que sí sufrimos en el pasado, como por ejemplo la del año 2008-2009, con el estallido de las burbuja de las hipotecas subprime, la posterior quiebra de Lehman Brothers y la crisis financiera internacional. Eso fue la mayor crisis financiera y económica que ha registrado el mundo rico y prácticamente la economía mundial desde la Gran Depresión. Entonces, la situación actual no tiene nada que ver con la de entonces. Entonces, lo que hubo fue una enorme e histórica burbuja crediticia que se acabó trasladando en una burbuja bancaria, en una burbuja inmobiliaria del sector productivo y una burbuja del sector público que vivían en una realidad paralela, en una realidad que no tenía nada que ver con los fundamentos económicos y financieros. Y una vez que estalla esa burbuja, pues afloran los cadáveres, ¿no? Se llevó por delante buena parte del sistema financiero. En el caso de España quebraron prácticamente la mitad del sistema financiero, las cajas de ahorros. Supuso una recesión económica muy fuerte y muy intensa en función de los países, que luego en el caso europeo se trasladó también a una crisis de deuda que acabó con la quiebra incluso de países enteros, de estados, que tuvieron que ser rescatados de una u otra forma mediante diferentes mecanismos. Es decir, que la situación hoy no tiene nada que ver con la de entonces. También porque el origen de las actuales dificultades también es diferente. Como comentaba antes, si la anterior crisis, el origen se sustentaba sobre una histórica burbuja crediticia que no tenía sostén real para poder mantenerse en el tiempo, en la actualidad lo que estamos sufriendo son las consecuencias, o por decirlo así, la resaca de los excesos y los errores cometidos en los últimos años y especialmente durante la crisis del coronavirus. Ahí sí hubo una crisis económica muy importante a nivel global como consecuencia de la pandemia. Parece que ya se nos ha olvidado, Juanjo, pero es que en el año 2020 no solo tuvimos que meternos en nuestras casas, no solo fuimos recluidos para combatir la pandemia, hubo una crisis sanitaria, pero también hubo una crisis económica muy sustancial y una caída de las bolsas también muy importante como consecuencia de las restricciones. De hecho, sufrimos una de las mayores recesiones de la historia y además coordinada. Casi todos los países afectados por la pandemia, que fueron prácticamente el conjunto del planeta, sufrió contracción económica, sufrió recesión
en algún momento, en mayor o menor medida y con mayor o menor intensidad y prolongación en el tiempo. Pero sufrimos una crisis económica muy importante, con también fuerte destrucción de empleo, en donde además se cerraron prácticamente, sufrimos una desglobalización, es decir, el comercio internacional se frenó en seco. Es como si le hubiéramos dado al botón de parar la economía, y eso fue realmente lo que sucedió, con empresas cerradas e industrias cerradas durante meses. El tema del turismo también parado durante muchísimo tiempo como consecuencia de que la gente no podía viajar. Y hay que recordar que durante esa crisis, que fueron prácticamente 2 años, año 2020 y año 2021, mucha gente no es consciente, pero se llevaron a cabo muchas medidas de carácter monetario y de carácter fiscal. Y eso es lo que estamos sufriendo ahora, la Claro, resaca y las consecuencias de esas medidas. exacto. Entonces, eso es una de las preguntas que precisamente te quería hacer ahora con respecto a lo que nos estabas diciendo. Entonces, estas medidas de estímulo fiscal y monetario implementadas a raíz de esta crisis financiera por el COVID, digamos que, por lo que estás diciendo, ¿tú crees que han servido para mitigar los efectos de esta crisis derivada de la pandemia? Bueno, para lo que ha servido, aquí hay que tener en cuenta que no todos los países aplicaron la misma receta, y también los resultados han sido muy diferentes. Por ejemplo, es cierto que hay países que apostaron firmemente por las restricciones duras, y eso supuso un frenazo económico muy sustancial, supuso cerrar la economía. Eso se tradujo en caídas del PIB de 2 dígitos, o casi de 2 dígitos, pero otras no, otras combatieron la pandemia intentando, digamos, combatir la pandemia, pero sin destrozar la economía, y tuvieron pues una desaceleración o un impacto mucho más suave. Por lo tanto, hubo políticas diferentes contra la pandemia y también contra la crisis económica, también resultados diferentes. Un claro ejemplo, por ejemplo, es el caso de Irlanda. Irlanda sufrió la crisis del coronavirus, también sufrió una crisis económica como la inmensa mayoría de países europeos, pero ha salido muy reforzado. La economía irlandesa está absolutamente disparada y recuperó muy pronto el nivel de PIB previo a la crisis, y ahora se encuentra con un nivel de riqueza muy superior al del año 2019. El caso de España, sin embargo, es todo lo contrario. En España todavía no hemos recuperado el nivel de PIB previo a la crisis. Por lo tanto, digamos que las recetas son diferentes, pero sí es cierto que ha habido algunas medidas que han sido transversales. Por ejemplo, políticas monetarias. Tanto los principales bancos centrales, empezando por la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, junto con otros, el Banco de Inglaterra y los principales bancos centrales del planeta, apostaron por inyectar fortísimos estímulos monetarios en forma de dinero barato y gratuito prácticamente, y compras masivas de activos, incrementando su balance. Eso se tradujo básicamente en la inyección de cerca de 12 billones con B de dólares en la economía mundial durante un periodo de tiempo muy corto. Y luego esto fue acompañado de enormes e históricos estímulos fiscales. En Estados Unidos, por ejemplo, se repartieron cheques literalmente a todos los contribuyentes, a las familias, les llegaban cheques de miles de dólares para hacer frente a esa situación de pandemia. En España y en otros países también se apostó no tanto por cheques directos, pero sí por un incremento muy sustancial de ayudas, subvenciones, prestaciones de todo tipo, que se tradujo de una u otra forma en un incremento histórico del gasto público, del déficit y de la deuda. La propia Comisión Europea, la Unión Europea, ha puesto en marcha un plan de estímulo, que son los famosos fondos europeos de Next Generation, los famosos MRR, que por un importe pues también absolutamente histórico, y que se ha traducido en el reparto de cientos de miles de millones de euros entre los diferentes estados. ¿Esto ha servido de algo? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no ha servido para combatir los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia, porque lo que pasó durante la pandemia fue que
por mandato del gobierno se ordenó cerrar empresas y por lo tanto hubo un shock de oferta y luego mucha gente se vio obligada a quedarse en sus casas y no poder trabajar. Pero eso fue en función de cada país, pero fue temporal. Y por lo tanto, digamos que la mejor receta para combatir ese shock de oferta que se produjo como consecuencia de la pandemia fue básicamente abrir la economía cuanto antes y normalizar la situación cuanto antes. Y eso fue lo que realmente recuperó la actividad económica. Y sin embargo, los estímulos monetarios y los estímulos fiscales en forma de gasto público, aumento de gasto público de forma muy sustancial, aumento de deuda y aumento de déficit, en lo que se han trasladado es en una inflación muy alta, que es lo que estamos sufriendo ahora a nivel global. Y la inflación, Juanjo, solo se puede combatir de una forma, es subiendo los tipos de interés. Es que va todo relacionado, ¿no? Porque no olvidemos que cuando nosotros hablamos de deuda, déficit, etcétera, claro, hay un pequeño matiz, que es que el déficit, digámoslo así, al año siguiente se convierte en deuda, ¿no? Por decirlo. Entonces, claro, si no tenemos eso en cuenta, pues a lo mejor, bueno, pues es un poco como la inflación ha bajado. ¿Cómo? Vamos a ver, o sea, que en vez de un 7 ha crecido un 6. Pues dígame usted que yo voy al endocrino y dice, en vez de engordar 6 kilos, este mes he engordado 5. He adelgazado. Digo, pues no es verdad, ¿no? Entonces, todo esto, al final, lo que lleva es, a lo mejor hay crecimiento económico, y ahí ahora te hago una pregunta al respecto, pero con esta expansión, ¿no?, de los balances de los bancos centrales que a su vez han provocado también esta, digámoslo así, esta inflación, porque es una inflación con una gran base monetaria, desde ese punto de vista, bueno, pues hace que, como bien dice, solo se pueda combatir subiendo los tipos de interés. Entonces, a lo mejor ahora mismo hay crecimiento económico, pero a la larga no sé si se está preparando una tormenta perfecta. Quiero decir, porque puede ser una de las consecuencias teniendo en cuenta todos estos factores, ¿no? Entonces, quizá no haya ahora mismo una crisis como tal o haya consecuencias de una crisis anterior, pero vayamos camino a. No es por ser tampoco agorero, ¿eh? Es una pregunta. ¿Tú qué crees? Para empezar, la inflación es un fenómeno monetario. Siempre es un fenómeno monetario. Y la inflación que estamos sufriendo en la actualidad es fruto de dos acciones o factores inéditas en la historia de la humanidad, que es, por un lado, llevamos muchísimos años, precisamente a raíz o como consecuencia de la anterior crisis financiera del año 2008-2009, los bancos centrales apostaron, como suelen apostar siempre que sucede una crisis económica, por reducir los tipos de interés y poner en marcha estímulos monetarios, es decir, expansión monetaria, ¿no? Por lo tanto, primer factor, una expansión monetaria histórica y sostenida en el tiempo durante muchos años, tipos de interés muy bajos y sostenidos en el tiempo. A lo que se añade el segundo factor. Y el segundo factor, como comentábamos antes, deriva de las medidas que se pusieron en marcha para combatir la crisis económica del coronavirus. Es decir, estímulos monetarios, otra ronda, por así decir, de estímulos monetarios aún más intensa, de, como digo, 12 billones prácticamente de dólares en un tiempo récord, puestos a disposición de la economía. Y luego, por otro lado, el mayor paquete de estímulos fiscales a nivel mundial que ha conocido también la historia de la humanidad, porque las crisis hasta ahora ha habido muchas, pero en muchas ocasiones son crisis focalizadas y no todos los gobiernos actúan igual. En este caso ha habido un fenómeno que ha sido mundial, que ha sido la pandemia, la crisis económica derivada de ella también ha sido global y muchos países también han apostado por la misma receta, que es básicamente estímulos fiscales, es decir, disparar el gasto público, la deuda, etcétera. Por lo tanto, se ha puesto mucho dinero en circulación y la oferta de bienes y servicios no ha aumentado la misma proporción. Por lo tanto, más dinero, misma oferta,
consecuencia, precios más altos, ¿vale? De hecho, estamos sufriendo también un fenómeno global, en el sentido de que la inflación está generalizada, no afecta a un país o a una determinada zona, sino que existe en Europa, existe en América, existe en Estados Unidos, existe también en otros países, en Asia. Por lo tanto, es algo absolutamente global. Y es la inflación más alta que sufre la economía mundial, pues prácticamente desde los años 70. Ahora bien, contestando a tu pregunta, ¿y esto cómo se combate? En teoría, los bancos centrales tienen un mandato que es la de controlar la inflación. En el caso del Banco Central Europeo, ese mandato consiste en que la inflación no supere el 2% anual. Algo similar sucede también en Estados Unidos. Pues bien, como digo, solo hay una forma de combatir la inflación a corto y medio plazo, que es subiendo los tipos de interés. Y una subida de tipos de interés siempre tiene consecuencias. Es decir, el que piense que una subida de tipos de interés no tiene consecuencias, se equivoca. De hecho, el estallido de la anterior crisis subprime en el año 2007-2008 se produce precisamente cuando empiezan a subir los tipos de interés. Suben los tipos de interés y entonces es cuando la gente que había conseguido una hipoteca para comprarse 1, 2, 3 casas, pero no tenía ningún tipo de ingresos, no tenía trabajo, no tenía patrimonio, deja de pagar. Y a partir de ahí, como eso fue masivo, pues digamos que fue la espita que hizo que todo el castillo de naipes se derrumbara. Bueno, pues ahora está pasando algo parecido. Están subiendo los tipos de interés para intentar combatir la inflación. En Estados Unidos de forma mucho más intensa que en Europa. Yo creo que en Europa pues aún hay recorrido de tipos al alza para tratar de frenar la inflación. Y la subida de tipos siempre tiene consecuencias, siempre tiene consecuencias. En Estados Unidos se está traduciendo en quiebras en determinados bancos medianos y en corrida de depósitos, bueno, que de momento no está siendo una crisis financiera masiva, pero hay que recordar que ya han caído bancos importantes. Los bancos medianos en Estados Unidos son bancos muy grandes, si los comparamos con el tamaño de bancos europeos, ¿no? Y aquí en Europa hay que recordar que también han caído grandes entidades financieras, como es el caso de Credit Suisse. Vale, eso a nivel financiero. Por lo tanto, va a dejar cadáveres en el sector financiero sí o sí. Entre otras cosas porque muchos bancos pues también se llenaron de determinados activos que luego pues han registrado pérdidas como la compra de renta fija, de deuda pública, etcétera, que han sufrido una burbuja muy sustancial durante los últimos años como consecuencia de esa política de tipos de interés tan bajos. Hay que recordar que durante muchos años, algo inédito, no solo el precio del dinero estaba en negativo, es decir, el Euribor en negativo, sino que también los bancos, los estados emitían deuda pública a tipos de interés negativos, que es una absoluta anomalía. Es decir, eso no tiene precedentes. Que básicamente tú tienes que, un estado se endeuda y tú le tienes que pagar para que pueda endeudarse. Y eres tú el que le presta dinero y le tienes que pagar, ¿no? Entonces, como digo, va a dejar y ya está dejando cadáveres en el sector financiero como consecuencia de esa burbuja en el sector de renta fija, entre otros fenómenos y factores, pero también va a tener consecuencias a nivel económico. ¿Y en qué se va a traducir esa subida de tipos a nivel económico? Pues dependerá fundamentalmente de la intensidad de la subida de tipos. Pero normalmente cuando se suben los tipos de interés, si realmente se quiere lograr frenar la inflación, se suele traducir en frenazo económico. Ese frenazo económico, algunos piensan que puede ser suave, una desaceleración, un aterrizaje suave, y otros que es un aterrizaje forzoso, incluso recesión económica. Eso dependerá de la fortaleza en mayor o menor de las diferentes economías y especialmente dependerá de cómo siga evolucionando la inflación y cómo actúen los bancos centrales contra ella. Si siguen subiendo los tipos de forma intensa porque esa inflación no la logran rebajar, pues eso es muy posible que acabe traduciéndose en recesión económica. Pero es que es la única receta para contener precios de forma duradera. Sí. Es curioso saber cómo actúa la FED,
porque el dato de empleo de Estados Unidos ha sido un cañón otra vez, ha sido bastante bueno. Yo creo que leía un estudio el otro día que decía que la subida de tipos de la FED en 12 meses prácticamente, bueno, en pocos meses, ha hecho lo que en otras ocasiones ha hecho en varios años. Con lo cual, bueno, es curioso, ¿no? Estamos en una situación en la economía mundial en general bastante curiosa, como tú dices, bastante anómala. En general, los últimos años han sido bastante anómalos, aunque haya podido haber ciertos parecidos. Hablamos mucho en Los Locos del parecido de la década de los 70 con lo que pasa ahora. No vamos a entrar a hablar porque si no, no acabamos nunca el programa de las materias primas, de lo que tú has dicho, de la falta de oferta, de lo que nosotros consideramos personalmente en Los Locos, los problemas que está habiendo, sobre todo por la falta de inversión, por una serie de políticas en lo que es la prospección, el desarrollo, ¿no? de la producción de muchas materias primas. Pero yo creo que por eso te decía, ¿no? Que hay muchos factores que se van acumulando que hacen que por lo menos la situación económica mundial sea curiosa, ¿no? O sea, tengas que estar bastante atentos, y incluso te gustan los mercados financieros, tener muy claro y estudiar muy bien qué es lo que tienes que hacer, porque recordemos que la inflación y toda esta situación económica a nivel retail, a nivel particular, la tienes que combatir de alguna manera para no empobrecerte, ¿no? Entonces tienes que ver de qué manera pues gestionas tus ahorros y de qué manera, bueno, pues la puedes combatir a nivel personal, ¿no? Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, en el curso que hacemos los locos con vosotros, invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, lo tenemos bastante claro, ¿no? Y se hace y se va explicando paso a paso para que todo el mundo tenga esa educación financiera, creo yo, ¿no? Es fundamental. El peor enemigo del inversor, pero bueno, y del ciudadano particular, es la inflación. La inflación es el empobrecimiento garantizado año tras año. Entonces, la inflación en estos momentos, claro, hay gente que la inflación le suena incluso extraño porque como hemos estado tantos años sin sufrir inflación, es una de las ventajas de haber entrado en el euro, que la capacidad de nuestro banco central pues la delegamos en una especie de colegio, de colegiación de diferentes bancos centrales, con lo cual en España que estábamos habituados a sufrir tasas de inflación muy altas como consecuencia de una nefasta política monetaria, pues gracias a que nos aliamos con banqueros centrales algo más responsables, con países algo más ortodoxos en ese sentido, hemos logrado mantener la inflación bajo control durante 20 años. Pero ahora el problema es que esa situación ya no se produce. Tenemos tasas de inflación altas, todo apunta a que se va a mantener en el tiempo y eso, lógicamente, se traduce en un deterioro de tu capacidad adquisitiva brutal a muy corto plazo. La inflación es mortal siempre, es el gran enemigo a batir de siempre porque mina tu capacidad adquisitiva a largo plazo. Y una inflación del 1 o del 2% a largo plazo, pues como tengas el dinero en el banco, pues ese dinero, ese patrimonio se reduce a la mitad o al 70% en unos cuantos años, ¿no? Correcto. Pero con una inflación tan alta como la actual, con tasas del 6, 7, 8%, incluso el 10% que hemos llegado a tocar, digamos que ese veneno tiene efectos devastadores a muy corto plazo. Es decir, tu dinero vale muchísimo menos y de mantenerse en el tiempo, en 2, 3, 4 años, tu capacidad adquisitiva se reduce a la mitad, básicamente, ¿no? Entonces, es todavía muchísimo más importante lo que siempre decimos, que para alcanzar la libertad y la tranquilidad financiera solo hay un camino, que es ahorrar, pero una vez que ahorras, y esto es lo más importante, invertir, porque si no pones tu dinero a trabajar, pues ese dinero se lo come la inflación sí o sí. Así es. Entonces, bueno, Manu, te agradezco muchísimo este tiempo. Recordar, en la descripción aquí del programa vais a ver
el enlace a la lista de espera del curso de Invertir con Cabeza. Se está cociendo cosas muy interesantes, ¿verdad? Bueno, no vamos a desvelar nada, pero si se cumple no. todo lo que estáis trabajando y lo que estamos trabajando, ojo al dato, como decía José María García, que puede ser algo impresionante, en 2 palabras, ¿no? Totalmente. Y lo tenéis aquí en la descripción, en la lista de espera. Tenemos, también deciros, mucha gente apuntada en la lista de espera para que no os quedéis sin plaza. Y recordar, yo me quedo con 2 cosas que ha hecho, bueno, me quedo con muchas, pero me quedo con 2 cosas finales que creo que son fundamentales. Ahorrar e invertir. Porque si no, la inflación te gana y, digámoslo así también, y lo dejo para no ser muy malo, algunos gobiernos también. Totalmente de acuerdo contigo, Juanjo. Bueno, Manu, pues muchísimas gracias y bueno, adiós a todos. Gracias. Un abrazo, hasta luego.